vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria de pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en último kilómetro de este lunes 6 de octubre de 2025. Iniciamos con la Copa Agostoni en Italia, edición 78, con la participación del venezolano Orluis Aular, 166.7 kilómetros. Fue un recorrido extremadamente exigente con una gran cantidad de cotas, alrededor de 12 cotas se encontraron en este duro trayecto. Categoría 1.1 de la Unión Ciclista Internacional. El ganador fue Adam Yates, el británico del UAE, con tiempo de 3 horas 57 minutos 41 segundos. El segundo, el español Carlos Canal del Movistar, a 1 minuto 15 segundos. Tercero, dándole tiempo a un grupo, Simone Velasco, el italiano del Astana, a 2 minutos 10 segundos. En ese lote llegó Paul Lapeira, el francés del Decathlon, en el cuarto lugar. En la quinta casilla lo hizo Lorenzo Vilesi del Movistar. Sexto lugar, Andrea Vendram del Decathlon AG2R. El séptimo lugar lo ocupó Andrea Ricagni del Soudal. Octavo, Stefano Oldani del Cofidis. Noveno fue Johannes Kulset del 1X y el décimo Hugo de la Calle, el corredor español del Burgos, también a esa diferencia de 2 minutos y 10 segundos. Por su parte, el guatemalteco Sergio Chumil ocupó el puesto 34 del Burgos, ingresó en ese lote a 2 minutos 10 segundos, mientras que el venezolano Orluis Aular llegó en un segundo grupo, en el puesto 52 del Movistar, a 4 minutos y 12 segundos. Esa fue la actuación de nuestro corredor venezolano en una prueba tan exigente donde únicamente finalizaron 56 corredores y una gran cantidad de abandonos en esta prueba, la Copa Agostoni, edición 78 en Italia. Por otra parte, en Francia se disputaron los campeonatos europeos de ciclismo de ruta y en lo que corresponde a los resultados de la prueba reina, la ruta individual para la categoría élite masculina de estos campeonatos europeos de ciclismo en Francia, el ganador absoluto fue Tadej Pogačar. Otra vez Tadej Pogačar, campeón continental europeo, en una prueba donde a 110 kilómetros de la línea de meta se quedó Jonas Vingegaard. Apenas en la primera cota prácticamente soltaron a Jonas Vingegaard y ya a 77 kilómetros de la llegada, poco antes del ataque de Tadej Pogačar, abandonó Vingegaard, que había dicho que iba a intentar cómo le iba en este tipo de pruebas de un día y parece que no le fue nada bien. Fue duramente criticado por la prensa danesa, donde destacaron que si se quedó apenas en la primera cota fue porque llegó fuera de condiciones para este campeonato europeo. Ya a 77 kilómetros decidió abandonar, se le había ido todo el mundo a Jonas Vingegaard, y a 76 kilómetros, un poco más adelante del lugar donde puso pie en tierra Vingegaard, atacó Tadej Pogačar. Se marchó en solitario, faltando 76 kilómetros. En los campeonatos mundiales de ciclismo atacó faltando más de 100 kilómetros. El francés Paul Seixas y Renko
Evenepoel lo perseguían a pocos segundos, pero nunca pudieron llegarle al esloveno. Más bien le llegaron de atrás Juan Ayuso, el español, y el italiano Cristian Scaroni cuando faltaban 70 kilómetros para la llegada, en unas vías muy estrechas en la campiña francesa. Pero eso sí, una gran cantidad de aficionados en las diferentes cotas, hasta le hacían la ola al paso del esloveno Tadej Pogačar. A 38 kilómetros de la llegada atacó Remco Evenepoel, que ya marchaba a 1 minuto 15 segundos con respecto a Pogačar. Otro gran gesto de humildad y de sencillez del mejor ciclista del mundo fue que tomó del termo, faltaban escasamente 7 kilómetros, y en vez de lanzar el termo en la zona de desechos, se acercó a una niña y le entregó ese bello souvenir. Qué emoción tan grande para esa niña cuando recibió de manos de Tadej Pogačar el termo. En lo que fue el resultado, Tadej Pogačar, Eslovenia, ganador, campeón europeo de ciclismo de ruta, 4 horas 59 minutos 29 segundos. Segundo, Remco Evenepoel de Bélgica a 31 segundos. Tercero, Paul Seixas de Francia a 3 minutos 41 segundos. Cuarto, Cristian Scaroni de Italia a 4 minutos 4 segundos. El quinto fue Tom Skujiņš de Lituania a 4 minutos y 16 segundos. El sexto, Juan Ayuso, el español, a 4 minutos con 21. Octavo, Pavel Sivakov de Francia a 5 con 55. Noveno para Italia con Gianmarco Garofoli a 5 minutos 59 segundos. Y el décimo, Romain Grégoire de Francia a 6 minutos con 52 segundos, en lo que fue el resultado de la prueba de ruta individual de los campeonatos europeos de ciclismo. Se repitió la historia con Remco Evenepoel, campeón en lo que fue la contrarreloj individual y segundo lugar en la ruta, mientras que Tadej Pogačar, que fue cuarto en la prueba contrarreloj de los campeonatos mundiales de ciclismo, no se enfrentó a Remco Evenepoel en esta oportunidad en los campeonatos europeos para la especialidad al cronómetro. Antes de continuar con otras informaciones, con otros resultados del ciclismo tanto nacional como internacional, hoy quiero enviarle una palabra de aliento y de solidaridad a mi gran amigo, a un ídolo indiscutiblemente del ciclismo venezolano, el águila solitaria Vicente Laguna, que nos dio un susto el fin de semana. Vicente salió a entrenar como habitualmente lo sigue haciendo, porque la bicicleta sigue formando parte de su vida cotidiana. No se ha podido despegar de la bicicleta y salió a entrenar como habitualmente lo hace, pero resulta que una vez que regresó a la casa comenzó a sentirse mal, una baja de presión arterial, una descompensación, y tuvieron que salir de emergencia con Vicente Laguna. Allí estuvo pendiente Asdrúbal Azuaje, otros amigos que rápidamente reaccionaron para que fuera atendido esta gloria del ciclismo trujillano y del ciclismo venezolano, el águila solitaria. Pude hablar con él el día sábado en horas de la tarde, ya se encontraba bastante recuperado por fortuna. Un fuerte abrazo, sé que escucha constantemente mi programa Último Kilómetro y quiero enviarle un abrazo y un saludo cordial a esta persona que admiro tanto, que aprecio tanto, un gran amigo, Vicente Laguna, el águila solitaria. En lo que fue el resultado de estos campeonatos europeos de ciclismo de ruta para las damas que se desarrollaron en Francia, la prueba contó con 116.1 kilómetros. La nueva campeona europea, Demi Vollering de los Países Bajos, 2 horas 57 minutos 53 segundos. La medalla de plata, segundo lugar, Kasia Niewedoma de Polonia a 1 minuto 18 segundos.
mientras que la tercera posición fue para Anna van der Breggen de los Países Bajos a 1 minuto 24 segundos. En el cuarto lugar concluyó Elisa Chabey de Suiza a 2 minutos 31 segundos. Por su parte, también finalizó este fin de semana lo que fue el 10º Tour de Croacia, o el Cro Race, como se le conoce, categoría 2.1 de la UCI. La sexta y última etapa se disputó en distancia de 156.5 kilómetros. Fue ganada por el israelita Oded Kogut del equipo Israel Premier Tech con 3 horas 10 minutos 36 segundos, en lo que fue una llegada masiva al sprint que en nada modificó la clasificación general. Pero ahora que estamos hablando del Israel Premier como ganador de esta última etapa, hay que decir que definitivamente ha cambiado de dueño el equipo Israel. Desaparece esta figura que causó tanta polémica en la Vuelta a España. Así que han declinado los dueños de este equipo categoría Pro Team. No pertenece al World Tour, pero sí es Pro Team. Recordemos que también con este equipo ha estado vinculado Chris Froome, pero ya todos sabemos que está en el ocaso y que solamente espera que finalice este año su contrato multimillonario que le respetaron, pese a que prácticamente pasó por desapercibido, pero como el contrato tenía vigencia hasta este año, considero que también da Chris Froome por finalizada su carrera como ciclista. No solamente el contrato con el equipo, que ahora va a cambiar de nombre, que ha cambiado también de propietarios, y eso permitirá que se calmen un poquito los ánimos y no se presenten situaciones como se presentaron en la Vuelta a España, que fueron tan lamentables, al extremo que ni siquiera se pudo disputar la última etapa y que la premiación se hizo por iniciativa del equipo Visma-Lease Bay y se improvisó una tarima de premiación, y bueno, fue una celebración muy oscura, muy apagada, la que se le hizo en ese momento a Jonas Vingegaard como campeón de la Vuelta a España 2025. La clasificación final del Tour de Croacia, o el Cro Race, quedó como campeón el norteamericano Brandon McNulty del UAE con 19 horas 45 minutos 16 segundos. Eduardo Zambanini, el italiano del Bahrein, segundo a 1:39. En el tercer lugar concluyó Michael Kwiatkowski, el polaco del Ineos, a 1:49. El cuarto fue Joel Nicolau del Caca Rural a 1:58. Quinto, Magnus Chipil, el norteamericano del Ineos Grenadier, a 2 minutos con 29, mientras que en el sexto lugar concluyó Alex Molenaar, el corredor de los Países Bajos del Caca Rural, a 2 minutos con 31. Séptimo, Jacob Omsel del Bahrain Victorious, a 2 minutos con 34. Octavo, Piotr Pekala, el polaco del ATT, a 2:34. Noveno, Filippo Sana, el italiano del Jayco, a esa misma diferencia, 2:34. Y el décimo para Alexander Hayek del Red Bull, a 2 minutos con 34 segundos en la clasificación final del Cro Race, el Tour de Croacia. Y una noticia que impactó en el medio del ciclismo europeo, que estaba muy guardada, que nadie conocía, que nadie sabía, fue el traspaso del corredor belga Kian Oudebroek del Visma-Lease Bay, un corredor de apenas 22 años que ganó el Tour del Porvenir y que se proyectaba como una gran figura y estaba obteniendo muy buenos resultados, primeramente con el Red Bull Bora, donde comenzó a destacar notablemente, pero la llegada de Primož Roglič provocó que el corredor se fuera del equipo y debió pagar el Visma una gran cantidad de dinero para poder romper el contrato que lo unía al Red Bull. Pero una vez que llega al equipo Visma,
comienza a presentar unas dolencias, unas lesiones que lo marginaron durante mucho tiempo del ciclismo. Ahora bien, resulta que luego se descubrió dónde estaba el problema de Kian Oudebroek y resulta que era en la bicicleta. Un mal ajuste de la bicicleta venía provocándole esos problemas en la cadera. Se sometió a las terapias, se le hicieron los correctivos a la bicicleta. Estuvo en representación de su país, Bélgica, en los campeonatos mundiales de ciclismo recientemente celebrados en Kigali, Ruanda, y ocupó el puesto 26 en la prueba de gran fondo. Llegó a 10 minutos 18 segundos. Y resulta que, sorpresivamente, porque nadie lo sabía, Kian Oudebroek aparece ahora firmando con el equipo Movistar a partir de la temporada 2026, cuando su contrato con el Visma tenía vigencia hasta 2027. Sin embargo, se ha logrado un acuerdo entre el Movistar y el Visma Lease para que se dé ese traspaso sin que Movistar deba desembolsar un céntimo por adquirir la licencia de Oudebroek, pese a que el Visma sí pagó una gran cantidad de dinero para lograr traérselo del Red Bull. Pero quizá no quisieron correr riesgos. Es decir, bueno, el corredor viene de una grave lesión, no está rindiendo, es un talento, pero mantenerlo en el equipo con ese salario tan alto nos va a costar mucho dinero. Es mejor entreguémoselo a Movistar y no le cobremos nada a Movistar por el pase y ya nos quitamos un monto de encima bastante alto. Se supone que eso fue lo que pudo haber pensado la directiva del Visma para dejarlo ir sin recurrir a solicitar una indemnización por ese traspaso. Esa es la gran noticia que se ha presentado y gran sorpresa en el ciclismo español. Este jovencito corredor, Kian Oudebroek, pasa del Visma al Movistar. Estará cumpliendo 23 años el 28 de febrero del próximo año. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro, pero este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, exquisito, como tiene que ser. Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras dos promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable. Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente internet, somos Internet Premium. Vamos a continuar con más información en Último Kilómetro. Hablemos del resultado de los campeonatos nacionales de ruta categoría Máster que se desarrollaron en Maracay, Estado Aragua, del 3 al 5 de octubre, en lo que fueron los resultados para las contrarreloj individual de las diferentes categorías. En cuanto a lo que corresponde a la categoría A1 femenino, Mariali Martínez, medalla de oro, campeona nacional de la especialidad en la categoría máster del Bararida Cross. Medalla de plata, segundo lugar, Jenny Couse de Sport Bike.
El bronce quedó en poder de Emaricer Domínguez del Team Avante Dream Bike. En cuanto a los resultados para las damas categoría A2, campeona nacional Carla Barrios del Volata. Segunda posición Crisángela Renaud del Alicanto. Bronce para Lepke Pérez del Superhéroes. En lo que corresponde a la B1 femenino, medalla de oro Lady Caraballo del Alicanto con segundo lugar. Caterine Rodríguez del Avante. El bronce para Leonor Salcedo del Orbea. Los resultados de contrarreloj individual, categoría B2 femenino, campeona nacional María Blanco de Guarena, segunda posición Anrosi Paruta del Pedal Express de Lechería, tercera posición Carelia Machado. Como independiente en la contrarreloj individual, categoría Máster C1 femenino, campeona nacional Dayanira Guarín del Espartanos Venezuela. La medalla de plata Elvi Reina del Egg Racing. En cuanto a los resultados contrarreloj individual, categoría Máster C2 femenino, Rietje Yesen de Rueda sobre el Mundo, medalla de oro. Medalla de plata, Yuraima Sarmiento del equipo Aside Cycling. En cuanto a la D1, campeona nacional Ana Fogle del Tribike. Me perdonan por los apellidos o por los nombres que generalmente se consigue también uno en estas categorías del ciclismo máster, nombres que no son muy comunes. En cuanto a los resultados de las contrarreloj individual para la categoría masculino, en la máster A1, campeón nacional Gabriel Alcalá de Serviciclismo, medalla de plata Jefferson Domínguez del Turbay Café, tercer lugar Héctor González del Serviciclismo de Caracas. En lo que corresponde a los resultados de la contrarreloj individual para la máster A2 masculino, Tomás Teresén, campeón nacional del Alicanto. Segundo lugar, medalla de plata, Jesuán Medina del Cerro Azul. Tercer lugar, Joan Sánchez del Mónaco BCK. En cuanto a lo que corresponde a la categoría B1 masculino, Leonardo Delgado, campeón nacional del Team Cafetín La Mina. Con segundo lugar, Wilmer Bravo de la Guacamaya de Trujillo. El tercer lugar, Joander González de Vitoria La Guaira. En lo que corresponde a los resultados de la categoría B2 masculino, Raúl Calatayud de Casa del Motor, medalla de oro, campeón nacional. Segundo lugar, Ronald Monagas de la Guacamaya de Trujillo. Tercer lugar, Juan Aponte, también de la Guacamaya de Trujillo. En cuanto a la categoría Máster C1 masculino, Víctor Morales del Fina Arroz, campeón nacional. Segundo lugar, Hervé Rutz del Matadero Global. Tercer lugar, Reinaldo Camacho de la Fundación Deportiva LOM. En cuanto a otra categoría en contrarreloj individual, la Máster C2 masculino, José Barrios, campeón nacional del Alicanto Consulting Group. Segundo lugar, medalla de plata, Rafael de Ambrosio del Fina Arroz, y el bronce para José Brusual del Alicanto. En la categoría D1, campeón nacional en contrarreloj, Dani Yepes del Ciclo Caipe Barinas. Segundo lugar, medalla de plata, Nelson Helves, el Maquinita del Ciclo Caipe Barinas. Tercer lugar, José Malaver del Goyo Bike. En cuanto a la categoría Máster D2, Juan Villegas del Serviciclismo, medalla de oro, campeón nacional. Medalla de plata, Ramón Rodríguez de Confitería El Loro. Tercera posición, Luis Correa de la Fundación Jim Santos. La categoría E masculino,
Carlos Serrano, campeón nacional de los pupilos. Medalla de plata José Sánchez del Guasabay y la medalla de bronce para David Chacón del Gin Santos. En cuanto a los resultados de las pruebas de ruta individual, categoría Máster A1 masculino, el circuito de la avenida Casanova Godoy en Maracay. El campeón nacional de esta categoría Máster, Marcos Rojas del Alicanto. Segundo lugar, medalla de plata, Gabriel Paredes del Mónaco Team. Y la medalla de bronce para Héctor González del Servi Ciclismo. En cuanto a la Máster A2 masculino, Jesuán Medina, campeón nacional del Team Cerro Azul. Con segundo lugar para Raal Monsalve del Mónaco de Barinas y la tercera posición Luis Lezama del Cerro Azul. Otra categoría en este cuadro resumen de los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta. En cuanto a la categoría Máster B1 masculino, el oro Daniel Piamo del Cerro Azul. Con segundo lugar, José Rojas del BSK Aragua y el bronce para Jorgen Balsa de Inversiones Giselle. En cuanto a la categoría B2, medalla de oro, Edmundo López del Team Volata, medalla de plata, Ronald Monagas de la Guacamaya de Trujillo y el bronce, Davis Urdaneta de Feinca Cruz. La categoría C1 masculino, campeón nacional, medalla de oro, Wilmer Caldera del Alicanto Consulting Group. Segundo lugar, plata, Hervé Rutz del Matadero Global, medalla de bronce, Reinaldo Camacho de la Fundación Deportiva LOM. La categoría C2 masculino, prueba de ruta, 5 vueltas, Manuel Guevara del Pina Arroz. Qué bonita manera de celebrar los 30 años de aquel octavo lugar en los campeonatos mundiales de ciclismo de Duitama, Colombia de 1995. Manuel Guevara se titula campeón nacional de ruta de la categoría C2, el Guevarita. Medalla de plata, César Rodríguez del IGMC y el bronce para José Barrios del Alicanto Consulting Group. Otra categoría, la D1 masculino, medalla de oro, campeón nacional, Enrique el Águila Campos del Ciclo Caipe de Barinas. Con segundo lugar, medalla de plata, Víctor Muñoz, también del Ciclo Caipe Barinas, y la tercera posición para Dani Yepes, el larense del Ciclo Caipe de Barinas. Arrase total del Ciclo Caipe en esta categoría D1. Pasamos ahora a la categoría D2. José Zambrano, medalla de oro, campeón nacional de la Greca Café. Segundo lugar, medalla de plata, Carlos González de la Fundación Gin Santos. Y la tercera casilla, el bronce para Ramón Rodríguez de Confitería El Loro. Otra categoría, lo que tiene que ver a las pruebas de ruta, la E masculino. Carlos Serrano de los Pupilos, medalla de oro por Carabobo. Segundo lugar, José Sánchez de Guasabay de Mérida. Y la tercera posición, el bronce para Luis Urdaneta del Cruz del estado Zulia. Fueron los resultados. Y en las pruebas de ruta individual, categoría Máster A1 femenino, campeona nacional Mariali Martínez del Bararida Cross. Segundo lugar, Jenny Couse del Sport Bay. Y la tercera casilla, María Teresen del Cerro Azul. En cuanto a la A2 femenino, medalla de oro, campeona nacional en ruta individual, Crisángela Renaud
del Alicanto, con segundo lugar plata Carla Barrios del Bolata, bronce Gregoriana Campos del Fina Arroz. La categoría femenina Máster B1 entregó como campeona nacional a Karen Ramos del Pedal Express de Lechería Anzoátegui. Con segundo lugar, Caterine Rodríguez del Team Avante de Bolívar, y la tercera posición, Lady Caraballo del Alicanto Anzoátegui. En cuanto a la prueba de ruta categoría B2 femenino, el primer lugar, Carelia Machado como independiente por Distrito Capital. Segundo lugar, Anrosi Paruta del Pedal Express de Lechería Anzoátegui, y el bronce para Gisela de la Osa del Matadero Global de Barinas. La categoría C1 femenino, medalla de oro campeona nacional, Avi Reina del Racing, con segundo lugar para Dayanira Guarín del Espartanos Venezuela, Distrito Capital. En cuanto a la prueba de ruta individual categoría C2 femenino, el oro le correspondió a Riet Gisem del Ruedas sobre el Mundo de Lara. Con segundo lugar, Yuraima Sarmiento del Aside Cycling. Y la categoría D1 femenino entregó como campeona nacional de ruta a Ana Jugle de Tri-Bike del estado Bolívar. Esos fueron los resultados individuales para cada una de las categorías, tanto en contrarreloj individual como en las pruebas de ruta individual. El cuadro final, Anzoátegui con 7 de oro, 3 de plata, 3 de bronce. Segundo lugar para Lara, 4 de oro, 2 de plata, 0 de bronce. Barinas en el tercer lugar, 3 de oro, 7 de plata, 2 de bronce. Bolívar con 3 de oro, 3 de plata, 3 de bronce. Distrito Capital con 2 de oro, 1 de plata, 2 de bronce. Guárico con 2 de oro, 1 de plata, 1 de bronce. Monagas, 2 de oro, 1 de plata. La Guaira, 2 medallas de oro, 3 medallas de plata. Carabobo con 2 medallas de oro. Mérida con 1 de oro, 2 de plata. Táchira con 1 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. Le siguieron Amazonas con 1 de oro, 1 de plata. Miranda con 1 de oro. Portuguesa con 1 de oro, Aragua con 5 de plata, 4 de bronce, Apure con 3 de plata, 1 de bronce, Zulia con 2 medallas de bronce y Nueva Esparta con 1 medalla de bronce. Qué bonito que se haya hecho este cuadro de medallas con las entidades, no solamente con los patrocinantes o los equipos que respaldan a estos corredores y a estas corredoras. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, y de Infinitix, para que te pongas la capa y navegues en internet a la velocidad de Superman. Conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Nareupa 99.3, en la mesa de Esnujaque, Estado Trujillo, y en la web www.radiopaís. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.